Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos y bienvenidos a este programa que se emite a través de la frecuencia de esta su emisora local de radio. El Servicio Mundial de la BBC es la emisora de onda corta de mayor audiencia en el mundo. Esa apreciada colega corre ahora peligro de perder su posición como emisora independiente. La dirección de la BBC desea anexar al conglomerado de la BBC al Servicio Mundial por razones presupuestarias. La consecuencia de esta idea ha sido el inicio de todo un escándalo a escala nacional en Gran Bretaña, pues sería inconcebible que el último rescoldo del otrora grandioso imperio británico desaparezca así sin más ni más. En este Radio Enlace Internacional de hoy, el siguiente reportaje. This is London. Con lágrimas en los ojos, escuchaban los rehenes occidentales en Beirut el anuncio "This is London", seguido de la mundialmente famosa sintonía del Servicio Mundial, mejor conocida como el Lili Bolero, desde hace más de medio siglo, el indiscutible símbolo de la emisora que semana a semana atrae la escucha de unos 140 millones de personas en el mundo entero. Entre ellos, millones que viven en pueblos oprimidos como Tíbet y Birmania, al igual que activistas políticos de China, Indonesia y otras naciones donde el inglés es la lengua franca. Es ampliamente conocido que entre los escuchas del Servicio Mundial de la BBC se cuentan los líderes de los rebeldes tamiles en Sri Lanka, y tanto Nelson Mandela como Mikhail Gorbachev han afirmado públicamente que para mantenerse al tanto del acontecer mundial de una manera fiable, escuchan siempre las noticias del Servicio Mundial de la BBC. 17 hours Greenwich Mean Time. BBC World Service, the news read by Tony Tajensky. Heavy fighting is continuing in the Chechen capital Grozny, where rebel forces are besieging Russian troops in buildings in the city center. Desde Bush House, como se llama oficialmente el edificio sede del Servicio Mundial de la BBC en pleno corazón de Londres, más de 2.000 empleados de ese servicio mundial se encargan de ofrecer día y noche noticias y programas de entretenimiento en 43 idiomas. Entre las emisiones más escuchadas se encuentran las que se hacen en inglés, hindú y urdú. Más de la mitad de la audiencia de la BBC escucha en esos tres idiomas. Pero también Latinoamérica, Uzbekistán y Albania e Irán, por solo citar algunos ejemplos, pueden escuchar las noticias de la BBC en su propio idioma. Este año de 1996, la audiencia de los servicios de onda corta de la BBC ascendió de 133 a 144 millones de personas, y cabe anotar que a ese pronóstico ni siquiera se le suman los millones de radioescuchas de países imposibles de medir en audiencia, como son la China, Birmania y Afganistán. Ese rotundo éxito le ha ganado a la BBC apelativos como último bastión del neoimperialismo o una especie de Naciones Unidas que sí funcionan. El World Service, o Servicio Mundial, forma parte de la BBC, aunque en realidad siempre ha funcionado de manera completamente independiente del resto de ese gigante británico de las comunicaciones, que incluye también los servicios nacionales de radio y televisión en el Reino Unido. Bush House no solo se encuentra bastante alejado de las torres de oficinas de la otra BBC en la parte occidental de Londres, sino que el Servicio Mundial es además financiado de manera separada por el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, el World Service es considerado como parte informal de la diplomacia británica, y eso justifica el gasto anual de 220 millones de dólares que cuesta ese servicio radial. El resto de la BBC es financiado por la contribución anual de algo más de $100 que debe pagar cada hogar británico por concepto de servicios de radio y televisión. En los próximos años, y por lo menos hasta el año 2000, la BBC deberá ahorrar millones de dólares, ha dictaminado el gobierno de Londres. Desde su nombramiento en 1993, John Birt, el jefe supremo de la BBC, ha venido cortando sin piedad en la plantilla laboral de más de 25.000 empleados de toda la BBC. Los cortes presupuestarios ordenados por el gobierno británico el año pasado fueron de más de 25 millones de dólares. Al mismo tiempo, Mr. Birt trata incansablemente de preparar a la BBC para la era digital.
Eso implica, entre otras cosas, la fusión de las diferentes redacciones de noticias, la privatización del departamento de producción y el inicio de actividades comerciales, como por ejemplo el nuevo canal mundial de televisión BBC World. This is BBC World, the BBC's international news channel. Now, the world today with Donald McCormick and Nicky Marks. Scientists find the first hard evidence that life existed on Mars 4 billion years ago. Parte importante de la más reciente reorganización en la BBC es un nuevo sistema electrónico. Los redactores, por ejemplo, pueden hacer montajes en su propia computadora, con imágenes de televisión o cine, al igual que con grabaciones de audio. Eso agiliza la producción de noticias y hace obsoletas 250 plazas de trabajo. Con ese plan, Mr. Bird ha superado incluso las exigencias del gobierno de Londres, y lo que él persigue es un corte del 30% del presupuesto anual de 2.250 millones de dólares. A mediados de julio, Mr. Bird anunció que iba a encargarse del autonómico Servicio Mundial. Tanto la redacción de habla inglesa, fundada en 1932, como las demás redacciones en varios idiomas que funcionan en Bush House, deberán mudarse a las torres de la BBC en el occidente de Londres. Pero hay una excepción. Las 42 redacciones en lenguas extranjeras, entre ellas la de español, el servicio latinoamericano, podrán conservar su autonomía e independencia. De no ocurrir la mudanza, el Servicio Mundial se verá enfrentado a un déficit presupuestario anual de por lo menos 13 millones de dólares, según los cálculos de Mr. Bird, quien desea además reducir el personal de los actuales 2.000 a solo 800. El servicio latinoamericano transmite vía satélite y durante esta media hora en las siguientes bandas de onda corta: 49, 25 y 19 metros. 13 horas según el meridiano de Greenwich. BBC Internacional con el análisis del acontecer mundial y las noticias de último minuto. Hoy en esta edición... Una vez hecho el anuncio, estalló un escándalo nacional. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Malcolm Rifkind, quien se enteró de todo esto escasas 24 horas antes de la publicación de los planes, reaccionó furioso pidiendo explicaciones a Mr. Bird. Al mismo tiempo, un grupo de importantes figuras, entre las que se cuentan escritores, periodistas, profesores universitarios y hasta un arzobispo, se autoproclamó defensor de los intereses del Servicio Mundial de la BBC. El diario The Guardian, por su parte, comenzó una campaña diaria de apoyo con un anuncio en su primera plana que dice «Save the World Service». Hay que salvar el servicio mundial. Gracias a una comisión nacional formada a último momento y a toda carrera, se pudo retrasar el plan de Mr. Bird hasta el mes de octubre. Otro diario, The Daily Mail, publicó recientemente la noticia de que el ministro Rifkind impedirá, sea como sea, los planes del director general de la BBC para incorporar el servicio mundial al resto de la organización. Incluso un ministro que no quiso que se publicara su nombre habría manifestado que el gabinete simplemente no permitirá la abolición de la autonomía del servicio mundial de la BBC. El hecho de que el gabinete británico se ocupe y preocupe del destino de una emisora de radio tiene que ver directamente con la renombrada calidad del servicio mundial de la BBC. Esta colega de la onda corta goza de una envidiable fama en todo el planeta, y su fiabilidad informativa es proverbial entre amigos y enemigos. Una fama que jamás podrá ser alcanzada por otras gigantes de la onda corta como la Voz de América, Radio Francia Internacional o Radio Exterior de España. Esto se deba probablemente al hecho de que hace años el gobierno del Reino Unido decidió cambiarle el nombre a la BBC, que se llamaba BBC Empire Service, o mejor dicho, Servicio Imperial, que pasó a llamarse World Service, Servicio Mundial. A partir de entonces, la emisora comenzó a hacerse conocer por su imparcialidad y fiabilidad de sus informaciones. Ese no es el caso de La Voz de América y Radio Francia Internacional, que siguen informando desde el punto de vista de sus respectivos gobiernos. Escuchen las transmisiones vía satélite del servicio latinoamericano. Ahora desde uno de los estudios de Bush House en Londres, nuestro siguiente programa. Enfoque.
casi medio siglo, la CEPAL ha sido el termómetro de la política económica en América Latina. En vísperas de su reunión bianual, Enfoque cuestiona con uno de sus directores los principios que han guiado su actuación. Bienvenidos a Enfoque, un programa de la BBC en su edición de hoy viernes. Si Mr. Byrd logra realizar sus planes, desaparecerá la única fuente fiable de información a escala mundial, gritan al unísono los amigos del Servicio Mundial de la BBC. La calidad de la emisora se debe en primer lugar al hecho de que la redacción en lengua inglesa funciona en Bush House junto a las otras 42 redacciones en los otros idiomas en los que transmite la BBC. Los redactores ingleses viven en continuo contacto con sus otros colegas, quienes a menudo cuentan con importantes fuentes de información en, por ejemplo, Birmania o Azerbaiyán, México o Afganistán. Pero con la mudanza de las redacciones de Bush House a las torres de la BBC, no solo se vería amenazada la calidad de la información. Según los críticos de los planes, con eso desaparecería además el carácter internacional del servicio mundial. Si los redactores del World Service se ven obligados a trabajar junto con sus colegas del Servicio Nacional de la BBC, indudablemente las noticias adquirirán un cariz netamente británico y no internacional, como es ahora el caso. Es así como los habitantes de Grozny, la capital de la destrozada Chechenia, se han enterado poco o nada de las aventuras matrimoniales y el subsiguiente proceso de divorcio del príncipe Carlos y Lady Di. Lo que ahora se teme es que para aumentar el número de oyentes se abandone la información sobre, por ejemplo, acerca de la sublevación zapatista en México o la guerra civil de Afganistán para tratar temas de interés general o noticias de la farándula de los países donde están radicados los corresponsales. Pero a pesar de todos estos argumentos, es muy probable que la indignación en Gran Bretaña tenga que ver más bien con algo inesperado, con el sentimiento nacionalista. El prestigio internacional de la Gran Bretaña se encuentra en peligro. A través del ajado sonido de la onda corta, Londres deja una muy buena impresión de confianza en las mentes de millones de personas en todo el planeta. Esa tarea jamás la podrán retomar ni los diplomáticos, ni el ejército, ni nadie. Es lo que piensan muchos miembros del gabinete en Londres. Tras el derrumbe del Imperio Británico, la pérdida del liderazgo mundial, que ha pasado a manos exclusivas de Washington, y la mala fama de la que goza ahora la monarquía inglesa, solo queda el Servicio Mundial de la BBC como último bastión de ese grandioso imperio mundial que duró varios siglos. Según el famoso presentador de radio británico John Peel, el Servicio Mundial de la BBC es solo comparable con algo así como el alma de la nación británica. El sentimiento nacionalista, que se traduce en la famosa frase de Britannia rules the waves, Gran Bretaña manda en el mundo, sigue latente en la mayoría de los corazones de los millones de habitantes del Reino Unido. Ese sentimiento se traduce, por ejemplo, en una carta de las decenas de miles enviadas en los últimos días por oyentes en los 4 puntos cardinales del planeta. En esa carta, un oyente recuerda haberse enterado del asesinato del presidente Kennedy mientras se encontraba viajando en un tren entre Tendelti y Ruaba, en el corazón de Sudán. Veremos qué sucede con la BBC. De ello les mantendremos informados. Así llegamos al final de esta edición del programa. Acompáñenos en el próximo Radio Enlace Internacional, cuando les hablaremos, entre otras cosas, sobre el nacimiento de un nuevo gigante de las comunicaciones. Saludos desde Hilversum, en Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Bagena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.